Se dice que cada médico tiene su propio pequeño cementerio. Es un dicho sombrío que refleja una época donde la medicina oscilaba entre intuición y desesperación, y un error costaba la vida del paciente. Actualmente, el mundo prefiere métodos comprobados, investigaciones rigurosas y protocolos estrictos. La medicina basada en evidencia es el futuro. Pero tuvo un pasado realmente oscuro. En esa época, las buenas intenciones y la confianza de médicos y curanderos causaban sufrimientos insoportables. Recurrir a métodos peligrosos y obsoletos no es avanzar hacia la sabiduría natural, sino volver a esos tiempos oscuros de los que la medicina aún sigue saliendo. A veces el tratamiento sin pruebas era tortura y la fe en milagros una sentencia de muerte. Hoy veremos la página más aterradora de la historia de la medicina. Capítulo 1. Sangrías. ¿Sangrías? Suena horrible, pero los médicos de la antigüedad lo hacían y aún se hace hoy. Se usaba en la India y China antiguas y las sangrías eran rituales en tribus de África y aborígenes de América. Este procedimiento lo practicaban los antiguos egipcios 2000 años antes de nuestra era y fue promovido por Hipócrates, el padre de la medicina. Sí, nuestro juramento de Hipócrates. Más tarde, Galeno, fundador de la farmacología, lo recetaba para tratar y prevenir. Y el lanceta, que es una herramienta, el prototipo del bisturí, simbolizaba la sangría y fue uno de los principales atributos de la medicina hasta el siglo XIX. En su honor, se nombró una de las revistas médicas más antiguas y prestigiosas que aún se publica, y en nuestros documentales solemos citar investigaciones de esta revista. La idea sobre los beneficios de la sangría en la tradición médica europea se consolidó gracias a los trabajos de Hipócrates. Fue de los primeros en documentar recomendaciones médicas sobre este procedimiento. Él explicó la teoría de los humores o líquidos. En la película reciente de Frankenstein se menciona esto claramente. Hipócrates pensaba que la salud dependía del equilibrio de 4 líquidos. A estos se les llamaba humores: sangre, flema, bilis amarilla y negra. Todas las enfermedades se atribuían a un desequilibrio entre ellos. Por cierto, la proporción de los humores influía no solo en la salud, sino incluso en el carácter de la persona. Todos conocen los 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Estas características de personalidad Hipócrates las relacionaba precisamente con los líquidos del cuerpo. El nombre de los temperamentos proviene del nombre de los líquidos: sangre, en latín, sanguis, sangre, bilis, cholé, de ahí colérico, bilis negra, melanecholé, flema, flegma. Los humores se vinculaban a los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire, e incluso al movimiento de los cuerpos celestes. Antes de esta teoría, se creía que todas las enfermedades eran castigo de los dioses. Ahora parece una locura. De los 4 humores, se enfocaban más en la sangre, su calidad y cantidad. Hipócrates pensaba que la sangre equilibraba los 4 elementos. La falta de sangre era dañina, pero el exceso se veía más peligroso. Por eso, la sangría se usaba para eliminar el exceso y tratar a los pacientes. Una larga lista de enfermedades: resfriado, gases, gangrena, tos, dolor de estómago y hasta fracturas de cráneo. De la antigua Grecia, la sangría pasó al Imperio Romano, donde fue promovida activamente por el médico y filósofo Galeno. La lista de diagnósticos para usar la sangría creció. Galeno la empleaba para fiebre, dolor de cabeza, enfermedades oculares, gota y demencia. Junto con las venas, también comenzaron a cortar arterias, pues detener una hemorragia arterial era más difícil. Muchos pacientes no morían por la enfermedad, sino por el tratamiento, como las sangrías para tratar gases, que podían ser mortales. Los médicos medievales siguieron con esto. Ampliaron la lista de enfermedades tratadas con sangrías y crearon un esquema sobre dónde y cuánta sangre extraer para curar al paciente. Cada enfermedad tenía protocolos específicos que indicaban dónde cortar, la frecuencia y la cantidad de sangre a extraer. Había guías medievales sobre sangrías. El lugar se elegía según el órgano relacionado con la enfermedad y también se hacía sangría a personas sanas. Se pensaba que quitar sangre prevenía enfermedades, pues el exceso causaba sobrecalentamiento.
La temperatura sube por el aumento del elemento de fuego. ¿Pueden imaginarlo? Aquí la lista de enfermedades cuyo síntoma puede ser fiebre. Enfermedades aún no descubiertas se trataban con sangrías, alcanzando su mayor absurdo en los siglos XVIII y XIX. En un solo procedimiento los médicos extraían hasta 2 litros de sangre, a veces hasta que la persona se desmayaba. El desmayo se debía a la falta de suficiente sangre en el cuerpo. Por cierto, los sacerdotes católicos lo hacían de manera un poco diferente. Extraían sangre a los feligreses, por así decirlo, para purificar el espíritu. Es decir, ya no solo trataban el cuerpo, sino también el alma. La sangría era común en las barberías, al igual que afeitarse, cortarse el cabello y extraer dientes. A inicios del siglo XIX, el médico francés François Broussais promovía la sangría como cura universal. Él propuso la teoría de que todas las enfermedades son consecuencia de la inflamación de los tejidos y que debía tratarse precisamente con sangrías. Sin embargo, él rechazó el uso del lanceta y promovía, según él, un método más suave y seguro para los pacientes, en cantidades enormes. Colocaban entre 30 y 50 sanguijuelas por procedimiento. Una sanguijuela chupa de 5 a 15 mililitros de sangre. En un procedimiento podías perder hasta 750 mililitros como una botella entera. Recuerda, eso es solo un procedimiento. ¿Y cuántos recetaba Bruce? Solo Dios lo sabe, porque él ganaba dinero con eso. Sus contemporáneos lo apodaron vampiro. Tan obsesionado estaba con extraer sangre que los pacientes a veces morían por la pérdida. Pero gracias a Bruce, la iridoterapia se volvió tan popular que en Francia se acabaron las sanguijuelas y tuvieron que importarlas de otros países. En 1832, Francia sufrió una epidemia de cólera por la alta densidad poblacional. París fue la ciudad más afectada. El cólera causó la muerte de unos 20.000 parisinos y más de 100.000 franceses. Broussais, como buen médico, ayudó activamente en el rescate de los enfermos. Los síntomas principales del cólera son diarrea abundante y vómito. Las personas fallecían en horas por deshidratación severa. Broussais trataba el cólera con una gran cantidad de sanguijuelas, lo que, como pueden imaginar, empeoraba la deshidratación y aceleraba la muerte de los pacientes. Tras esta epidemia, la autoridad de François Broussais, como principal médico de Francia, empezó a decaer. Entre las víctimas de la sangría hubo figuras históricas conocidas, como el rey inglés Carlos II, quien sufrió un ataque durante el afeitado. Los médicos modernos creen que fue un derrame cerebral. Lo trataron con laxantes y sangrías, perdió más de 700 mililitros de sangre y murió. El poeta Lord Byron sufría un fuerte resfriado y tras varias sesiones con nuestro conocido sangrador, perdió casi 2 litros de sangre y murió. George Washington, primer presidente de Estados Unidos. Lo vimos en los billetes, montaba a caballo y se resfrió. En 2 días los médicos le extrajeron 2.5 litros de sangre. Yo, como cirujano, sé y veo lo que es esto, y sé lo difícil que es para el paciente soportarlo. En el cuerpo de un adulto hay de 4 a 6 litros de sangre, dependiendo de su complexión. Naturalmente, entre más grande seas, más volumen de sangre tendrás. Hay 4 grados de pérdida de sangre, el leve es aproximadamente del 10 al 15%. Hasta 1 litro de sangre causa debilidad y mareo. Una pérdida media es hasta el 30% de la sangre. Un hombre corpulento puede perder hasta 1.5 litros de sangre y seguir en grado medio, pero eso provoca taquicardia. También lo notamos cuando en terapia intensiva pensamos, ¿y si hay hemorragia y aún no tenemos análisis? Al medir el pulso y observar signos indirectos como náuseas o mareo, sospechamos posible hemorragia interna. Recuerden que la sangre no se tomaba de alguien sano, sino de una persona con algún padecimiento. Todo esto incluso puede llevar al desarrollo de un shock, que es cuando la presión baja bruscamente, los órganos no reciben suficiente oxígeno y la conciencia se confunde. En este estado, se requiere una transfusión urgente de sangre o sus componentes. En casos graves, el shock es inevitable, afecta a órganos vitales y sin atención puede causar la muerte. Además, recuerden que en los niños, las cifras de pérdida de sangre permitidas, que ya se acercan a un desenlace fatal, son mucho menores. Por eso los niños, especialmente los cirujanos, no les gusta operarlos y les tienen miedo. El grado de pérdida de sangre calculado en relación con el peso corporal es mucho menor. Los niños toleran muy mal la pérdida de sangre y además existe una pérdida de sangre masiva, por cierto, de la que no hemos hablado. Eso es muy grave, más del 40% de la sangre. En esta etapa la persona entra en coma y hay riesgo mortal. Las consecuencias son obvias.
Mientras más rápido pierdas sangre en poco tiempo, mayor es el riesgo de muerte. Por eso, una hemorragia en una operación es muy riesgosa, ya que la sangre se pierde rápido. Las sanguijuelas hacen esto más lento. No suele agradecerse a los patrocinadores, pero el único patrocinador de mis videos útiles es Ipsum, mi empresa, que graba y financia todo esto para mí. Creo que hacemos algo grande y útil. Compartimos conocimientos útiles con personas comunes, les permitimos no cometer errores, les permitimos volverse un poco mejores, un poco más saludables. Gracias por confiar en mis vitaminas. Dejaré el enlace abajo de este video. Gracias a Ipsum por ayudarme a realizar buenas acciones y mantener estas útiles secciones en mi canal, tanto en YouTube como en otras redes sociales. No se puede calcular cuántos murieron por la sangría. Aunque este tratamiento fue muy popular, la medicina no se detuvo y hoy sigue avanzando. En ese tiempo avanzaba lento, seguía creciendo y algunos dudaban. El primero en dudar de sus beneficios fue el médico y alquimista sueco Paracelso. Él decía que la enfermedad no se debía a un desequilibrio de los fluidos, sino a una influencia externa. La sangría, en cambio, debilita al organismo. Su teoría tenía seguidores, por ejemplo, el médico flamenco Jan Baptista van Helmont, quien también consideraba que la sangría era un procedimiento sin sentido. Para demostrarlo, proponía un experimento, reunir a varios cientos de enfermos pobres y dividirlos en dos grupos. A uno lo trataría sin sangrías y al otro con los métodos sangrientos tradicionales. El deporte iba a resolverse contando los fallecidos en cada grupo, pero al no haber voluntarios, el experimento no se hizo. Aún así, Van Helmont realizó el experimento. El médico francés Pierre-Charles Alexandre Louis, contemporáneo de François Bruce, se oponía a las sangrías. Probablemente yo habría hecho lo mismo y defendido mi posición con igual agresividad como hago hoy, y aplaudo a colegas así. Louis tuvo el valor de analizar los historiales médicos de pacientes con neumonía. Comparó dos grupos, quienes recibieron la sangría y quienes la recibieron después. El estudio mostró resultados en el grupo con sangría. En el punto más crítico de la enfermedad, cuando el cuerpo necesitaba la mayor cantidad de recursos, ¿qué creen? Las muertes ocurrían casi el doble de veces que entre aquellos que ya estaban mejorando y a quienes se les hacía la sangría. La conclusión, también alcanzada por Luis, es que la sangría en neumonía es ineficaz y peligrosa. El método de Brousset mata a los pacientes. Este estudio se convirtió en un punto de inflexión en la medicina, marcando la transición de teorías especulativas a la medicina basada en evidencia. De esta manera, Pierre-Charles Louis sentó las bases para la investigación epidemiológica y los ensayos clínicos modernos. Hoy en día, esto suena tal vez muy sencillo. En ese momento, fue un gran y valiente desafío al sistema. Capítulo 2. Mercurialismo. En este termómetro hay aproximadamente 2 gramos de mercurio. Si lo rompo ahora, tendríamos que parar la grabación, recoger todo rápido y quizá llamar a Protección Civil. ¿Por qué? Los vapores de mercurio son muy tóxicos, pero el mercurio líquido se puede manipular con la mano. Lo peligroso es inhalar sus vapores. Causan intoxicación aguda, afectan el sistema nervioso central, mis riñones pueden verse afectados, mi hígado, y todo esto puede llevar a consecuencias a largo plazo para la salud. Pero durante miles de años, al mercurio se le llamaba, como creen, plata líquida o agua plateada. Como pueden imaginar, eso significa que la gente lo veía de manera muy positiva y favorable. Se pensaba que el mercurio curaba enfermedades y daba longevidad o inmortalidad. La víctima más famosa de esta creencia fue Qin Shi Huangdi, el primer emperador chino del siglo III a.C. Estaba obsesionado con la inmortalidad y tomaba brebajes de mercurio. En vez de vida eterna como suponías, sufrió intoxicación grave y murió antes de los 50. Su tumba está custodiada no solo por 8,000 guerreros de terracota, por cierto, pronto llegarán a Moscú, sino también por vapores de mercurio, ya que el suelo alrededor de su tumba sigue contaminado hasta hoy. Paracelso, médico y alquimista fundador de la farmacología, buscaba el elixir de la inmortalidad y defendía la terapia con mercurio. Recomendaba ungüentos, pastillas y hasta inhalaciones de vapores venenosos. Paracelso sufrió por su interés en el mercurio. Murió a los 48 años por inhalar vapores de este metal, dejando 6 recetas de elixires de vida eterna con mercurio. En la película La momia con Tom Cruise, la tumba del villano estaba protegida por mercurio,
ya que se creía que alejaba a los espíritus malignos. También usaron mercurio como remedio para muchas cosas. El cloruro de mercurio, o calomelano, era especialmente popular. Según la teoría humoral de la que les hablé, el calomelano debía eliminar el exceso de bilis y limpiar el organismo. Se usaba como laxante, antiemético para fiebre amarilla, trastornos mentales y durante la dentición infantil. Hoy esto parece una locura, pero piensen cuántas cosas así ocurren en la medicina. Algún día también se reirán de nosotros. Uno de los episodios más absurdos y trágicos en la medicina fue la lucha centenaria contra la sífilis con mercurio. Un dicho espeluznante la definía: una noche con Venus, toda la vida con mercurio. Recientemente salió la película Frankenstein y hoy sigo volviendo al cine. Ahí uno de los personajes principales, su organismo padecía sífilis y se trataba con mercurio, llevando oculto en su bastón un frasco que usaba seguido. Si no la han visto, la recomiendo, es una gran película. El mercurio en inglés es mercury, un metal líquido relacionado con el dios Mercurio. ¿Por qué? Las gotas se mueven rápido. La primera gran epidemia de sífilis en Europa ocurrió en Nápoles. Cuando las tropas de Carlos VIII llegaron, los soldados acudieron a burdeles que se volvieron focos de la epidemia. La enfermedad comenzó a tratarse con cloruro de mercurio. Los pacientes se envenenaban con preparados de mercurio durante años y a veces incluso décadas, sufriendo síntomas horribles de intoxicación. Estos síntomas incluían salivación incontrolable, caída de dientes y daño a riñones y sistema nervioso. Una vez más, vean la película de Frankenstein. Ahí se muestra muy bien el aspecto externo de la sífilis, y en realidad muchas de las manifestaciones externas de la enfermedad estaban relacionadas con el tratamiento que se usaba para curarla. Bajo la peluca no tenía cabello, la piel se le desprendía y no se sentía bien. Los médicos consideraban, por cierto, todas estas manifestaciones dolorosas como signos de que el cuerpo se estaba limpiando de la enfermedad, o incluso como síntomas de la propia sífilis. Muchos fallecían por el tratamiento, no por la infección. Aunque tenía efectos secundarios, la creencia en el mercurio creció con los años. Por ejemplo, Iván el Terrible fue víctima de este tratamiento y sufría ataques de furia. Algunos científicos piensan que no era su personalidad lo que afectó a tantas personas, sino mercurialismo o intoxicación crónica por mercurio. Cabe destacar que el mercurialismo causa excitación mental, ansiedad, miedo y sospecha. Los cambios notables en la personalidad del zar, similares a un trastorno mental, iniciaron en 1553. Durante meses estuvo en un estado que los psiquiatras llaman síndrome depresivo delirante. No encontraba su lugar, veía enemigos en todos lados, perdió peso y casi se quedó sin cabello. ¿Qué ocurrió? En 1553, tras la campaña contra Kazán, Grozny enfermó gravemente de fiebre y lo trataron con plata líquida. ¿Ya sabes de qué se trata? Por supuesto, se trata del mercurio. Este tratamiento probablemente explica el repentino cambio de carácter de Grozny. Una sobredosis causa ataques epilépticos y excitación mental. Algunos historiadores creen que el zar tenía sífilis, conocida en Rusia como la enfermedad francesa. Por cierto, la sífilis crónica puede llevar precisamente a la formación de osteofitos. Son protuberancias óseas, depósitos de sal en la columna vertebral que causan dolor intenso al moverse. De hecho, se hallaron al estudiar sus restos. El zar también tenía cirrosis hepática, otra consecuencia de la sífilis. En 1963, científicos hicieron la autopsia de la tumba real en la Catedral de Arcángel del Kremlin. El análisis reveló que el mercurio en los huesos del monarca aumentó 30% el doble. Capítulo 3. Terapia de coma insulínico. No todos los medicamentos antiguos son peligrosos, como la insulina. Hace 100 años, diagnosticar diabetes en un niño era casi una sentencia de muerte, llamada también enfermedad del azúcar, y rara vez vivía más de un año. El joven ortopedista Frederick Banting logró extraer insulina pura del páncreas de un perro, cambiando todo. En ese entonces, los científicos entendían que la diabetes ocurría porque el páncreas no producía suficiente insulina. La primera persona en recibir la inyección salvadora fue Leonard Thompson, de 14 años, quien estaba gravemente enfermo y en coma diabético. En enero de 1922, el niño recibió la primera inyección, bajando su glucosa 25%, pero tuvo inflamación en el sitio de aplicación. Entonces Banting invitó a su colega James Collip a trabajar con él, y él logró purificar la insulina. Al niño le aplicaron otra inyección, y esta vez el efecto fue asombroso.
El nivel de glucosa bajó un 77%. Al año siguiente, Frederick Banting recibió el premio Nobel por su descubrimiento y fue el galardonado más joven en la historia del premio. A los 32 años, Banting vendió la patente de su descubrimiento a la Universidad de Toronto por $1 para que el medicamento llegara a millones. Esa persona tiene un corazón muy generoso. La insulina no es mía, es del mundo. ¿Cómo actúa la insulina? Facilita que la glucosa ingrese a la célula. Si falta insulina, aunque la persona coma, sus células no recibirán glucosa. Por eso, los pacientes con diabetes sin tratamiento oportuno suelen estar delgados y desnutridos. Los nutrientes no llegan a las células, hay poca energía y la glucosa alta daña los tejidos. La insulina acomoda todo, actúa como llave que permite la entrada de glucosa a la célula, pero, como dijo Paracelso, la dosis hace el veneno. Es una lástima, pero él no siguió su propio consejo con el mercurio. Ahora no se trata de eso. La insulina fue un milagro para muchos hasta que un médico abusó de su uso. En 1933, el psiquiatra Manfred Sackel ideó el método de la terapia de coma insulínico. Al principio, usaba la insulina para ayudar a pacientes con adicción a la morfina y la heroína. Observó que la hormona reducía la abstinencia y mejoraba el apetito, pero Sackel notó un efecto inesperado. Cuando se desarrollaba una hipoglucemia severa, en algunos pacientes los síntomas psicóticos se atenuaban temporalmente. Esto incluye delirios y, por ejemplo, alucinaciones. Así surgió la idea, ¿y si se induce un coma hipoglucémico en pacientes con esquizofrenia para tratarla? Sackel presentó un informe sobre el nuevo tratamiento en la Sociedad Médica de Viena. El informe fue recibido con gran entusiasmo y la prensa de la época escribió activamente sobre él como un verdadero avance en la terapia de los trastornos mentales. Así es como las publicaciones médicas de ese tiempo describían esta innovación. Aproximadamente media hora después, el paciente se vuelve inquieto, se mueve de un lado a otro, primero gime y luego grita. Puede desarrollarse un estado de extrema excitación. Salta de la cama, mira fijamente y grita fuerte. Se agita frenético, resistiendo un miedo intenso de forma maníaca. Sale espuma de su boca, las pupilas se dilatan, puede golpearse desesperadamente, entra en coma y queda encogido en la cama con pulso débil. Una imagen aterradora, ¿verdad? Ahora imagina que, en promedio, el tratamiento consistía en 30 comas y en algunos casos al paciente se le inducía el coma 60 o incluso 70 veces. Piensa en esas cifras. ¿Por qué este método bárbaro siguió usándose 20 años más? La razón es sencilla. En 2 años, Sackel publicó más de 13 artículos sobre sus beneficios y presentó sus investigaciones. Decía que el 88% de los pacientes mejoraban notablemente tras el tratamiento con comas de insulina y que, según sus datos, el 70% se recuperaba totalmente. La noticia del triunfo del doctor austriaco se difundió rápidamente mundialmente. Sackel se convirtió en el favorito de la comunidad psiquiátrica y esperaba, nada más y nada menos, ganar el premio Nobel. Médicos de Europa y Estados Unidos adoptaron con entusiasmo la innovadora metodología de Sackel, pero al volverse más popular, comenzaron a notar consecuencias peligrosas para la salud y la vida. Los pacientes sufrían daños cerebrales irreversibles, a veces mortales. Algunos médicos veían los cambios patológicos en la personalidad como una buena señal, pues el paciente perdía agresividad, desaparecía la hostilidad y disminuía la tensión interna. Pero todo cambió. Una publicación en la revista médica Lancet. El psiquiatra Garold Born escribió un artículo titulado El mito de la insulina, y en ese artículo finalmente desacreditó el método de Sackel. La insulina no brinda beneficios duraderos a personas con esquizofrenia, solo puede acelerar una mejoría que ocurriría con el cuidado hospitalario. El artículo de Born causó revuelo, con acusaciones y psiquiatras enviando cartas furiosas a revistas especializadas. Pasaron 5 años antes de que una revisión exhaustiva demostrara algo sobre la terapia con coma insulínico. Sin duda, este método era solo charlatanería, mientras que otro, que aún considero bárbaro, resultó muy efectivo. Les voy a contar sobre eso ahora con interés. Tengo un canal de Telegram, es gratuito, no hay suscripciones, no hay nada de eso, y no publico ningún anuncio ahí.
Cada pocos días, a veces día por medio, trato de publicar ahí posts útiles sobre salud, sobre hábitos, sobre cómo convertirse en una mejor versión de uno mismo. Hago todo esto yo mismo, no tengo redactores. Lo hago con un solo objetivo, ayudarte a ser más saludable. Voy a dejar el enlace a mi canal de Telegram debajo de este video. Suscríbete y obtén beneficios. Compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 4. Terapia electroconvulsiva. La propuesta de tratar trastornos mentales con convulsiones fue del neurólogo húngaro Laszlo Meduna, mientras trabajaba en una clínica psiquiátrica. Él observó que los pacientes con convulsiones tenían una mejoría temporal, pero notable. En los pacientes desaparecían los delirios y las alucinaciones, y su habla se volvía coherente. Meduna decidió usar las convulsiones, antes solo un efecto secundario de fármacos potentes, como tratamiento. En 1934 inició ensayos clínicos inyectando a pacientes altas dosis de cardiazol, un estimulante del sistema nervioso central. Tras la inyección, las convulsiones eran inmediatas y los resultados sorprendentes. Los pacientes recuperaban la conciencia, se valían por sí mismos y algunos hablaban por primera vez en años de terapia. Esto provocó optimismo y la comunidad médica se preguntó si se había hallado cura para una enfermedad antes incurable. Meduna llegó a Roma, donde Ugo Charletti, decano de enfermedades mentales en la Universidad Sapienza, recibió con escepticismo su trabajo húngaro. El método eléctrico le parecía más barato, accesible y controlable. Junto con su alumno Lucio Bini, desarrolló un aparato especial que recibió el nombre de aparato Charletti-Bini. Este dispositivo permitía regular el voltaje y estaba equipado con medidas de seguridad. Aunque hubo buenos resultados, el procedimiento fue muy difícil. El cuerpo del paciente era inmediatamente invadido por una convulsión muy fuerte, todos los músculos se contraían, los pacientes se arqueaban en forma de arco, el aire salía de los pulmones con un jadeo, las extremidades temblaban en convulsiones y debido a la tensión extrema de los músculos ocurría una evacuación involuntaria de los intestinos y la vejiga. Además, la carga era tan alta que incluso se producían microfracturas en los huesos. Era un espectáculo aterrador. Otra consecuencia preocupante era la pérdida de memoria. Algunos pacientes no reconocían a su entorno ni a familiares cercanos. En la mayoría de los casos, la memoria regresaba poco a poco, pero en algunos pacientes, las lagunas seguían siendo irreparables. A pesar de todo, la terapia electroconvulsiva fue aceptada por la comunidad médica como una medida dura pero eficaz. Esto es lo que decían los contemporáneos de este procedimiento. El cirujano no evita una operación necesaria por ser riesgosa. Los trastornos mentales son tan dañinos como un tumor maligno y causan sufrimientos peores, así que el riesgo se justifica. El método ya era polémico y perdió más credibilidad cuando médicos de la Alemania nazi lo adoptaron. En 1944, el médico austriaco y nazi Emil Gelny transformó el aparato en un arma mortal. Añadió 4 electrodos, extendió la descarga por minutos y mató a 149 pacientes con electricidad. Los nazis aplicaron terapia de electrochoque en hospitales psiquiátricos y campos de concentración como parte de la higiene racial. Intentaban reanimar a los prisioneros debilitados para obligarlos a seguir trabajando o simplemente mataban a los más débiles. Incluso en la posguerra, la terapia se aplicaba indiscriminadamente, excediendo sus indicaciones originales. Intentaban tratar todos los problemas psiquiátricos con electrochoques e incluso intentaron tratar la homosexualidad con electricidad. En hospitales psiquiátricos, este procedimiento se usaba sin indicación para controlar a pacientes problemáticos. Antes los efectos secundarios eran amnesia, confusión y los pacientes se volvían dóciles, facilitando su cuidado en instituciones saturadas. Estos abusos desacreditaron el método por años, retrasaron la investigación científica sobre su eficacia y seguridad y volvieron la terapia un símbolo de la psiquiatría punitiva. Recordemos la película Atrapados sin salida con Jack Nicholson, donde una persona mentalmente sana es llevada a la locura en un hospital psiquiátrico mediante terapia electroconvulsiva y lobotomía. La película retrata de forma realista la terapia electroconvulsiva. Ahora veremos un fragmento de esta gran cinta.
Aterradora imagen, ¿verdad? Pero tiene un error importante. En los años 40, la terapia electroconvulsiva comenzó a aplicarse con anestesia y relajantes musculares. El paciente dormía durante el procedimiento y no sentía la incomodidad que Jack Nicholson actuó, aunque fue solo actuación. La terapia electroconvulsiva es un método eficaz para tratar depresión grave y otras enfermedades, incluso cuando otros tratamientos fallan. Especialistas del Centro para el Control de Adicciones y la Salud Mental en Canadá hallaron que la terapia electroconvulsiva disminuye el riesgo de suicidio en pacientes con depresión hasta en un 50%. Científicos realizaron sesiones voluntarias de terapia electroconvulsiva a 6,000 pacientes con depresión. Durante el año, los pacientes con la terapia tuvieron 50% menos suicidios que los tratados con otros métodos. La mortalidad por otras causas bajó un 25% el año tras el alta. Investigadores de la Universidad de Aberdeen, Escocia, revelaron cómo actúa este tratamiento. El impulso eléctrico realiza, por así decirlo, un reinicio del cerebro, específicamente de aquellos procesos responsables del estado de ánimo, el estrés y el pensamiento. Durante el procedimiento se produce la liberación de neurotransmisores clave, serotonina, noradrenalina, dopamina y GABA. En la depresión, las neuronas muestran actividad entre áreas cerebrales que controlan emociones negativas y decisiones. En palabras muy sencillas, las emociones negativas empiezan a influir en las decisiones de la persona. La terapia relaja esta hiperactividad obsesiva y permite que las neuronas, esas conexiones, se reorganicen de una manera más saludable. Además, el impulso eléctrico contribuye a la restauración de las conexiones en el cerebro e incluso ayuda al crecimiento de nuevas células. Precisamente gracias a este efecto, el cerebro obtiene la capacidad de formar nuevas rutas eléctricas más adaptativas para la regulación de las emociones. Esto explica el resultado duradero y creciente tras completar el procedimiento. Aunque la terapia electroconvulsiva ha mostrado beneficios en algunos pacientes, aún es rechazada y vista como algo bárbaro por muchos. Sean honestos, ¿qué pensaban de la terapia de electrochoque antes de esta reseña histórica? ¿Creen que su pasado oscuro debe frenar el avance? Escriban en los comentarios. Capítulo 5. ¿Lobotomía? La lobotomía, una de las páginas más aterradoras en la historia de la medicina, comenzó con un desafortunado accidente que le ocurrió a un simple trabajador, Phineas Gates. En 1848, él era constructor de ferrocarriles. En una voladura, la dinamita explotó por accidente y una barra de hierro atravesó la cabeza de Gates. Sorprendentemente, él sobrevivió y siguió con una vida normal, aunque perdió el 11% de su cerebro y su carácter, por supuesto. Se volvió depresivo, impulsivo, caprichoso y tonto. Este caso fue la primera prueba clara de que los lóbulos frontales controlan el comportamiento social, decisiones y personalidad. 40 años después del accidente de Gage, Gottlieb Burckhardt, psiquiatra y director de un hospital en Suiza, realizó la primera lobotomía. Burckhardt, sin herramientas quirúrgicas adecuadas y antes de que existiera ese término, extrajo parte del cerebro de 6 pacientes con una cucharilla afilada. Según los registros del científico, un paciente murió 5 días después por una fuerte crisis epiléptica y otro mejoró, pero poco después se suicidó. La operación no tuvo ningún efecto en el comportamiento de otros 2 y los 2 restantes se volvieron más tranquilos. La comunidad médica calificó los métodos de Burckhardt como inhumanos y él dejó de hacer esas operaciones. Muchos creían que la historia de la lobotomía había acabado, pero continuó. 40 años después, el fisiólogo John Fulton fundó y dirigió el primer laboratorio de neurofisiología de primates en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Sus investigaciones científicas llevaron a inventar la lobotomía. Fulton experimentó primero con los chimpancés Lucy y Becky, extirpándoles parte del lóbulo frontal. Tras la operación, los animales no pudieron hacer ciertas tareas, pero se volvieron más tranquilos. En 1935, John Fulton informó sobre este hallazgo en el Congreso Internacional de Neurología en Londres. Allí relató cómo la chimpancé Becky, antes agresiva y neurótica, se volvió tranquila y obediente tras destruirle las zonas prefrontales del cerebro. En ese congreso asistió el neurólogo portugués António Egas Moniz. Se inspiró tanto en la ponencia de Fulton que,
junto con el neurocirujano Almeida Lima, desarrolló todo un procedimiento de leucotomía prefrontal para tratar a pacientes con depresión. También trataban la ansiedad y el comportamiento agresivo con este método. Los científicos creían que ciertos trastornos mentales se debían a alteraciones en las conexiones entre el lóbulo frontal y otras áreas cerebrales. La cirugía para eliminar la sustancia blanca cerebral podría mejorar el estado de estos pacientes. Así fue como Monish y Lima se convirtieron en los pioneros de la psicocirugía. Analicemos el cerebro detenidamente para entender qué intentaban lograr Monish y Lima. El cerebro tiene dos hemisferios cubiertos por la corteza, sustancia gris, y dentro están las vías y núcleos, sustancia blanca. El objetivo de la operación era romper las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro, principalmente con el tálamo. Los científicos creían que esto disminuiría la reactividad emocional y los episodios psicóticos u obsesivos. Monish y Lima hicieron leucotomía a 20 pacientes con ansiedad, así como a personas con depresión y esquizofrenia. En marzo de 1936 presentaron sus primeros resultados. Un tercio se recuperó, otro mejoró y el resto no tuvo cambios. Se registraron efectos secundarios después de esta operación: fiebre, vómitos, incontinencia urinaria, diarrea, TOC, apatía y desorientación. Después de esto, la lobotomía se hizo popular principalmente en Estados Unidos. Los principales impulsores de la lobotomía en Estados Unidos fueron el neurólogo Walter Freeman y el cirujano James Watson. La primera lobotomía ocurrió solo medio año después del informe de Monish y Lima. En septiembre de 1936, la primera paciente, ama de casa de Kansas con trastorno de ansiedad, frecuentemente acababa en hospitales psiquiátricos por ataques de pánico. Tras la operación, la mujer tuvo meses de espasmos musculares, problemas para comunicarse y desorientación, pero los ataques de pánico no volvieron y decía ser feliz. Freeman llamó exitoso el resultado y luego nombró el procedimiento lobotomía. En 6 años, Freeman hizo unas 200 operaciones más y, según él, la mayoría tuvo buenos resultados. El éxito se evaluaba por la recuperación o tranquilidad de los pacientes, especialmente cuando los agresivos se volvían sumisos. En el 25% de los pacientes no hubo cambio, pero el 14% tuvo consecuencias graves, discapacidad o muerte. La víctima más famosa de Freeman fue Rosa María, hermana menor de John F. Kennedy. Desde niña, ella avanzaba más lento que sus compañeros y su retraso se notaba más con el tiempo. Hoy en día la llamarían una niña especial, pero en ese entonces las diferencias en el desarrollo eran motivo de estigmatización. A los 15 leía y escribía como un alumno de 4º grado, pero seguía siendo muy activo. Disfrutaba comprar, bailar, nadar, navegar y estar con amigos. Rosa Mary era sociable y se desenvolvía bien en sociedad. Rose decía que su hija era cariñosa y amorosa, pero al cumplir 22 años se volvió agresiva, irritable y comenzó a salir con hombres y a ir a bares. Este comportamiento no le agradaba en absoluto a su padre, Joseph Kennedy. Se preveía un gran futuro político para la familia y por temor a su reputación, él llevó en secreto a su hija a una lobotomía sin que la madre supiera. A pesar de que en ese momento el procedimiento ya tenía mala fama, en noviembre del 61 Freeman, de todos modos, le realizó la operación a la joven, de la cual nunca se recuperó. Ella tomó un tranquilizante suave como anestesia, así que estuvo consciente durante la ejecución. Freeman solicitó a la joven rezar y cantar «Dios bendiga a América» para determinar la profundidad del instrumento. Primero, Rosa Mary empezó a hablar de forma confusa y después se enmudeció para siempre. Quedó discapacitada de por vida y fue ocultada en una institución para personas con discapacidades en Wisconsin. La familia Kennedy mantuvo la información sobre el estado de Rosa Mary en estricto secreto por miedo a su reputación. Por años, los Kennedy ocultaron que su hija fue lobotomizada y quedó discapacitada. Ni en la familia se hablaba mucho de Rosa Mary, y algunos parientes ni sabían dónde estaba o qué le pasó. 20 años después, Joseph Kennedy agradeció por carta a la institución donde vivía su hija. Ayudar a resolver el problema con Rose Mary fue clave para la familia, permitiendo que los Kennedy siguieran con su vocación. A pesar de esta tragedia y de muchas otras, la historia de la lobotomía no terminó. Freeman continuó realizando operaciones y, en 1948, incluso inventó un método más eficaz, la lobotomía transorbital.
Freeman realizó la primera operación de este tipo usando un cuchillo de picar hielo similar a este. ¿En qué consistía la innovación? Freeman accedía al cerebro por la cuenca del ojo, sin perforar el cráneo, y el procedimiento duraba 20 minutos. A partir de ese momento, la lobotomía empezó a recetarse con más frecuencia. Además de trastornos mentales, se usaba para hemorragias gastrointestinales, úlcera péptica, dolores de cabeza intensos y colitis ulcerosa. En 1949, Ego Shmonish ganó el Nobel por descubrir el efecto terapéutico de la leucotomía en ciertas enfermedades mentales. El premio Nobel fue gran publicidad y en 3 años hubo al menos 50,000 operaciones en Estados Unidos. Freeman atendió a unos 3,500 pacientes, incluidos 19 niños, el menor de 4 años. En 1952, Freeman equipó el llamado lobotomóvil, que no debe confundirse con el batimóvil, y con él recorría el país realizando operaciones a quien lo deseara por solo $25. Su obsesión y permisividad llegaron al máximo. Presumía de ser ambidiestro y de poder operar igual de bien con la mano izquierda que con la derecha, y demostraba sesiones de lobotomía simultánea en 2 pacientes a la vez. Una vez, Freeman se estaba tomando fotos durante una operación y metió el instrumento demasiado profundo en el cerebro del paciente, quien murió durante la sesión fotográfica. Las muertes ni su falta de formación quirúrgica inquietaban al desafortunado doctor. Recién en 1967 le prohibieron operar después de que su paciente falleciera tras su tercera lobotomía consecutiva. 5 años después murió, dejando miles de vidas destruidas. Un niño operado por Freeman después escribiría unas memorias donde detalló su obsesión. Para entender lo que siente una persona en una lobotomía, Freeman operó pacientes conscientes usando solo anestesia local. Durante el procedimiento, Freeman preguntó, ¿qué sientes? El paciente respondió, un cuchillo. Freeman contó esta historia durante años, claramente disfrutándolo. En la Unión Soviética también se practicaba la lobotomía, pero tuvimos más suerte. No imitábamos a Occidente, sino que estudiábamos la operación científicamente. En la Unión Soviética se realizaron unas 400 lobotomías, mucho menos que las decenas de miles en otros lugares. En 1950 se prohibió la lobotomía. El Ministerio de Salud de la URSS calificó esta operación como contraria a los principios de la humanidad, con lo cual, de hecho, también estoy de acuerdo. La brutal operación se canceló en otros países, pero en Estados Unidos, la ley que la prohibía se creó hasta 1979, amigos. Hola. Quiero recordarles que tengo las vitaminas Ipsum, que creé con mucho cariño. Primero para mi familia, mis amigos y ahora mi hijo. Porque muy pronto, tal vez cuando este video ya haya salido, también habrá una línea para niños y suplementos deportivos incluidos. Elijo las mejores materias primas, uso tecnología avanzada y produzco en mi fábrica ubicada en una zona económica especial en Dubna. Produzco vitaminas de las que me enorgullezco y respaldo con mi reputación. Por eso cada frasco lleva mi apellido y firma. Amigos, gracias por confiar, gracias por decenas de miles de comentarios positivos, por las calificaciones que le dan a nuestras vitaminas y por creer y confiar en nosotros. Lo más importante en mi vida es su salud, sean felices. El enlace a las vitaminas está debajo de este video. La historia inicia en la Alemania nazi, tras la guerra. El empresario y ex-nazi Hermann Wirtz fundó la farmacéutica Chemie Grünenthal. La elección de empleados era clara. El equipo lo lideraba el joven médico Enrique Müchter, que experimentaba con prisioneros en campos de trabajo en Polonia, junto con Ambros, uno de los creadores. La sarina es un gas neuroparalizante que los fascistas usaron como arma química. Martin Stemmler fue un seguidor ferviente de la higiene racial y la eugenesia en el Tercer Reich. Según Wirtz, este trío debía ser como los jinetes del apocalipsis y producir antibióticos baratos, pero la idea fracasó. En lugar de eso, sintetizaron talidomida. Al principio, los científicos creían haber creado un anticonvulsivo, pero las investigaciones mostraron que la talidomida no lo era, aunque tenía un fuerte efecto sedante. Los experimentos en ratones mostraron que el medicamento no causaba efectos secundarios, incluso en grandes dosis. Así, los científicos concluyeron que el medicamento era seguro y que incluso podía administrarse a mujeres embarazadas. A los 2 años,
La talidomida llegó a farmacias, se anunciaba como milagrosa y se recetaba para todo: insomnio, dolor de cabeza, tos, náuseas y hasta resfriados. Después se incluyó en otros medicamentos para asma, presión arterial y más, fabricándose en Europa, Asia, África y Sudamérica. Habitantes de 45 países tomaban estas píldoras milagrosas y no se realizaban más investigaciones. Un día fatídico, la oficina de Hume Grunenthal recibió una carta entusiasta de un médico afirmando que la talidomida era el mejor remedio para embarazadas, ya que eliminaba náuseas matutinas, reducía irritabilidad y mejoraba el sueño. El distribuidor británico de medicamentos lo usó para marketing y aumentaron mucho las ventas entre embarazadas. Nadie se imaginaba la tragedia con la que el mundo tendría que enfrentarse por todo esto. En la primavera de 1961, en una maternidad de Sydney, el obstetra William McBride atendió el nacimiento de un bebé con brazos deformes y problemas internos. Semanas después, el doctor atendió a 2 recién nacidos más con anomalías similares. Últimamente he notado que la frecuencia de múltiples anomalías graves en los niños de mujeres que tomaron talidomida durante el embarazo es de casi el 20%. El doctor indicó que el desarrollo óseo alterado causa que recién nacidos tengan polidactilia, dedos extra, y sindactilia, dedos fusionados. Esto ocurre por el desarrollo insuficiente de las extremidades, según McBride. Varios casos parecidos fueron descritos por el pediatra y genetista alemán Vidu Kintlenz, quien demostró la relación entre la talidomida y los defectos congénitos en niños. En su investigación, descubrió 2 hechos. De 212,000 niños nacidos en Hamburgo antes del uso de la talidomida, solo 1 tuvo una anomalía en extremidades. El segundo hecho, el 50% de las madres de los niños afectados informaron haber tomado talidomida durante el primer trimestre del embarazo. La relación era clara. En noviembre de 1961 se prohibió la talidomida y entonces los científicos empezaron a investigar los medicamentos. Se halló que la talidomida existe en 2 formas especulares y no se puede prever cuál adoptará la molécula. La quiralidad hace que la talidomida sea sedante en una forma y teratogénica en otra, causando alteraciones en el desarrollo embrionario. Una sola pastilla aumentaba mucho el riesgo de desarrollo anormal del bebé. Las alteraciones en la formación del bebé eran variadas. Faltaban extremidades, pabellones auriculares o presentaban defectos o ausencia de musculatura facial. La talidomida dañaba corazón, hígado, riñones, sistema digestivo y geniturinario del bebé. A veces provocaba el nacimiento de niños con discapacidades intelectuales, podía haber epilepsia y, por cierto, también a veces se presentaba autismo. Según diferentes estimaciones, entre 8 y 12,000 niños resultaron afectados por la talidomida. Casi la mitad de los bebés no llegaban a cumplir su primer año de vida, y también aumentó drásticamente el número de recién nacidos. Tras el retiro del medicamento en 1961, Hume Grunenthal comenzó a hundirse. El juicio inició tras 7 años por la cantidad de materiales en las demandas judiciales. Periodistas llamaron al proceso el segundo Nürnberg. Duró 2 años, declararon 120 testigos, 60 expertos y se revisaron más de 2,000 documentos. Hasta 40 abogados defendieron los intereses de las farmacéuticas y pese a los esfuerzos, acusaciones y pruebas, salieron libres del tribunal tras retirarles todos los cargos. El gobierno alemán y Hume Grunenthal crearon un esquema de compensación para las familias afectadas. La farmacéutica prometió crear un fondo para pagar a las familias durante años. Sin embargo, los pagos tardaron en iniciar y eran pequeños e irregulares. Miles de familias alemanas afectadas tuvieron que aceptar esta compensación, marcando la vida de sus hijos para siempre. Solo después de 45 años, los periodistas británicos lograron encontrar en los archivos pruebas de la intervención del gobierno alemán en este proceso judicial. Descubrieron que, 6 meses antes del cierre del caso, representantes de Hume Grunenthal se reunieron con el ministro de Salud de Alemania y otros 4 ministros. Tras esas reuniones privadas, el caso penal se cerró. Se decía que no buscaban condenar a nadie, solo cambiar el sistema de producción y distribución de medicamentos. No hubo culpables por la muerte de miles de niños, pero en tanta injusticia y corrupción surgió un rayo de esperanza. Una mujer evitó que la tragedia de la talidomida llegara a Estados Unidos.
Sí, este medicamento surgió en Estados Unidos, pero solo se conseguía con receta como tranquilizante, no para consumo masivo. La farmacóloga Francis Kelsey trabajaba en la Administración de Alimentos y Medicamentos. Ella debía autorizar la licencia del talidomida, aunque ya se usaba en otros países. Solo era una revisión de un somnífero común en Europa y Canadá. No se pensaba que el fabricante tendría problemas para lanzar el medicamento en Estados Unidos, pero a Kelsey le preocupaba la falta de datos suficientes. Aunque se recomendaba a embarazadas, no había estudios en animales preñados. En general, los documentos adjuntos sobre seguridad parecían más una reseña elogiosa. Kelsey rechazó la solicitud y exigió pruebas más exhaustivas, pero en lugar de realizar ensayos clínicos adicionales, empezaron a presionar a Kelsey. En lugar de nuevos estudios, le llegaban cada vez más solicitudes para licenciar el medicamento y una y otra vez las rechazaba, hasta que llegaron a Estados Unidos noticias sobre el impacto negativo de la talidomida en el desarrollo del feto humano, y el acceso del medicamento al mercado estadounidense fue finalmente cerrado. Francis Kelsey recibió el premio presidencial al servicio civil sobresaliente de manos del presidente John Kennedy por su firmeza. Su rigurosa evaluación de un nuevo medicamento previno una gran tragedia de defectos congénitos en Estados Unidos. Gracias a sus grandes capacidades y a su inquebrantable confianza en su decisión profesional, hizo una contribución sobresaliente a la protección del pueblo estadounidense. Actualmente, surgen nuevos péptidos constantemente, muchos sin suficiente estudio ni información, pero aún así los compramos en sitios web que solo advierten que no son para uso humano. Por recomendación de un entrenador, amigo, vecino o médico, comenzamos confiados y sin pensar en que las consecuencias pueden aparecer en 2, 3 o hasta 10 años. Así que recuerden este video, mándenselo a sus amigos y conocidos. Esta es una buena prueba y ejemplo de cómo incluso personas de bata blanca cometen grandes errores retrógrados que forman enormes cementerios. ¿Y qué decir de las personas sin formación médica? No olviden que las reglas de hoy están escritas con sangre y la medicina, lamentablemente, es la ciencia menos exacta. Y, posiblemente, muchas de las cosas que hoy incluso los médicos les aconsejan y dicen sean exactamente igual. En 50, 60 o 100 años se recordarán y mencionarán con una sonrisa o miedo en documentales sobre los horrores pasados de la medicina. Que les vaya muy bien.